Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Del libro de San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. Miércoles 29ª semana tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: entendedlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadasen su casa. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Palabra del Señor. De los sermones de San Bernardo, abad. Me pondré de centinela para escuchar lo que me dice el Señor. Leemos en el Evangelio que, predicando en cierta ocasión el Salvador y habiendo afirmado que daría a comer su carne sacramental para que así sus discípulos pudieran participar de su pasión, algunos exclamaron: duras son estas palabras. Y se alejaron de él. A vista de ello, preguntó el Señor a sus discípulos si también ellos querían dejarlo. Ellos entonces respondieron: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pues bien, hermanos, es manifiesto que en nuestros días las palabras de Jesús son también espíritu y vida para algunos y, por ello, estos lo siguen, pero, en cambio, a otros estas mismas palabras les parecen duras, por lo cual no faltan quienes van a buscar en otra parte un consuelo miserable. La sabiduría no deja de levantar su voz en las plazas, anunciando que el camino que conduce a la muerte es ancho y espacioso, a fin de que cuantos andan por él vuelvan sobre sus pasos. Durante 40 años, dice, aquella generación me repugnó, y dije: es un pueblo de corazón extraviado. Y en otro salmo añade: una sola vez habló Dios. Es cierto que Dios habló una sola vez, pues está hablando siempre, ya que su locución es continua y eterna, y nunca se interrumpe. Esta voz invita sin cesar a los pecadores, exhortándoles a meditar en su corazón y reprendiendo los errores de este corazón, pues es la voz de aquel que habita en el corazón del hombre y habla en su interior, realizando así lo que ya dijo por boca del profeta: hablad al corazón de Jerusalén. Ya veis, hermanos, cuán saludablemente nos amonesta el profeta a fin de que si hoy escuchamos su voz no endurezcamos el corazón.
Las palabras que leemos en el profeta son casi las mismas que hallamos también en el Evangelio. En efecto, en el Evangelio dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz, y en el Salmo afirma el profeta, nosotros, su pueblo, el del Señor, ciertamente, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchemos hoy su voz y no endurezcamos el corazón. Escucha, finalmente, al profeta Habacuc. Él no disimula la increpación del Señor, sino que la medita asiduamente y por ello exclama, me pondré de centinela, me plantaré en la atalaya, velaré para escuchar lo que me dice, lo que responde a mis quejas. Procuremos, hermanos, ponernos también nosotros de centinela, porque la vida presente es tiempo de lucha. Que nuestra vida tenga su centro en nuestro interior, donde Cristo habita, y que nuestros actos sean reflexivos y nuestras obras según los dictados de la razón, pero de tal forma que no confiemos excesivamente en nuestros actos ni nos fiemos excesivamente de nuestras simples reflexiones. Petición. Señor Jesús, dame el ánimo para mantenerme siempre vigilante y comprometido en hacer tu santísima voluntad. Meditación. Hoy, con la lectura de este fragmento del Evangelio, podemos ver que cada persona es un administrador. Cuando nacemos, se nos da a todos una herencia y unas capacidades para que nos realicemos en la vida. Descubrimos que estas potencialidades y la vida misma son un don de Dios, puesto que nosotros no hemos hecho nada para conseguirlas. Son un regalo personal, único e intransferible, y es lo que nos confiere nuestra personalidad. Son los talentos de los que nos habla el mismo Jesús, las cualidades que debemos hacer crecer a lo largo de nuestra existencia. En el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre, acaba diciendo Jesús en el primer párrafo. Nuestra esperanza está en la venida del Señor Jesús al final de los tiempos, pero ahora y aquí, también Jesús se hace presente en nuestra vida, en la sencillez y la complejidad de cada momento. Es hoy cuando, con la fuerza del Señor, podemos vivir su reino. También vosotros estad preparados. Esta exhortación representa una llamada a la fidelidad, la cual nunca está subordinada al egoísmo. Tenemos la responsabilidad de saber dar respuesta a los bienes que hemos recibido junto con nuestra vida. Conociendo la voluntad de su Señor, es lo que llamamos nuestra conciencia, y es lo que nos hace dignamente responsables de nuestros actos. La respuesta generosa por nuestra parte hacia la humanidad, hacia cada uno de los seres vivos, es algo justo y lleno de amor. Esto implica la certeza en la esperanza de que Dios enjugará toda lágrima, que nada quedará sin sentido, que toda injusticia quedará superada y establecida la justicia. La victoria del amor será la última palabra de la historia del mundo. Como actitud de fondo para el tiempo intermedio, a los cristianos se les pide la vigilancia. Esta vigilancia significa, de un lado, que el hombre no se encierre en el momento presente, abandonándose a las cosas tangibles, sino que levante la mirada más allá de lo momentáneo y sus urgencias. De lo que se trata es de tener la mirada puesta en Dios para recibir de Él el criterio y la capacidad de obrar de manera justa. Por otro lado, vigilancia significa sobre todo apertura al bien, a la verdad, a Dios,
en medio de un mundo a menudo inexplicable y acosado por el poder del mal. Significa que el hombre busque con todas las fuerzas y con gran sobriedad hacer lo que es justo, no viviendo según sus propios deseos, sino según la orientación de la fe. Hoy nuestro Señor nos presenta 3 brevísimas parábolas, una detrás de la otra para hacernos entender mejor su propósito y su mensaje: los criados que esperan en la noche la vuelta de su amo, la irrupción inesperada del ladrón en la casa para desvalijarla, y el administrador diligente, siempre dispuesto a presentar a su dueño los resultados de su buena gestión. Y, en estas 3 escenas, el tema es el mismo: la espera vigilante y dinámica del Señor. La vigilancia es una virtud evangélica fundamental, unida íntimamente a la conciencia de la propia indigencia y a la fragilidad radical del hombre para obrar el bien. Pero, además, están todas esas acechanzas y ocasiones que nos presenta el mundo, el demonio y las propias pasiones para ser fieles a nuestro Señor y a la tarea que ha puesto en nuestras manos. La vigilancia, especialmente cuando la noche se prolonga y parece que nunca va a terminar, se sostiene con la fuerza de la esperanza cristiana y comporta 3 cosas fundamentales. La primera, una mentalidad de gente que va de viaje: tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas, nos pide nuestro Señor, la conciencia clara de los peligros que nos amenazan, pues basta un momento de distracción, de decaimiento, y ya hay alguien que se aprovecha para robarnos los valores más preciosos. Y, finalmente, una fidelidad constante y una gran sensatez, que es sinónimo de prudencia, de responsabilidad, de lealtad al amo y de respeto hacia todas las personas y cosas que Él ha puesto a nuestro cuidado. Por eso, para tender hacia lo eterno, para buscar y aspirar a los bienes de allá arriba, como nos recomendaba Pablo en la carta a los Colosenses, nos es imprescindible la virtud de la vigilancia. Vigilancia, que es sinónimo de atención, cuidado, celo y desvelo para que los dones que Dios nos ha confiado no sufran detrimento a costa de nuestras pasiones o de los embates del enemigo, el demonio, el mundo y la carne. Vigilancia es, pues, saber esperar. Pero no una espera pasiva, inútil y estéril, sino la espera activa y dinámica del hombre sabio y prudente, que busca ajustar su comportamiento a la voluntad de su Señor. Cuando no hacemos esto, obramos como el administrador infiel que, cansado de esperar a su amo, comienza a comer, a beber y a emborracharse, a golpear a los empleados y a las muchachas, y a cometer toda clase de abusos y desmanes. Entonces, nos dice Jesús, llegará el amo, cuando éste menos lo espera, lo despedirá y lo condenará a la pena de los infieles. Allí recibirá muchos azotes. Este es un retrato perfecto del pecado, del desorden radical que impone la soberbia y el orgullo en nuestra vida, y las consecuencias que éste conlleva, el grave sufrimiento que causamos a los demás con nuestra prepotencia y egoísmo brutal. Como es obvio, esto no puede quedar impune. La justicia divina exige un castigo a los siervos malvados a causa de sus malas obras. Propósito. Vivamos, pues como quien va de viaje, como quien está de paso por esta tierra, sin apegarnos a las cosas caducas de acá abajo.
Y, sobre todo, obremos en consecuencia, llevando a nuestra vida de cada día estas certezas de nuestra fe. Dichosos los siervos aquellos a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a su mesa y les irá sirviendo. Este es el gozo eterno que recibiremos como premio, al final de nuestra vida, si permanecemos fieles a nuestro Señor. Siervo bueno y fiel, entra al banquete de tu Señor. Paz y bien.